Hola Quintonio, buen día, ¿cómo les va? Eh, ¿Se acuerdan de mí? Soy el profesor Jaurán, ¿eh? Bueno, después de tantos días, por eso que no se acuerden. Este, hoy tengo un invitado, Puchero. ¿Cómo le va? ¿Va a prestar atención a la clase o se va a seguir leyendo sus partes? Bueno, la clase hoy se trata de primera literatura nacional. Si ustedes ven la fotocopia que les envié, van a encontrar ahí que habla acerca de cómo se formó la primera literatura nacional. Bueno, eh, pasemos al tema. Bueno, desde ya les garantizo, les anticipo que la literatura nacional, la primera literatura nacional nace con la formación del Estado argentino, la formación de la nación argentina, es decir, que nuestra literatura, nuestra primera literatura nacional de importancia, es política. Nació con la política, nació con la nación, por lo cual podríamos, para ustedes debe ser recontraaburrido porque es volver a ver historia, pero lo que es interesante de esta literatura que empieza a tener una identidad propia a partir de la conformación como una nación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la literatura argentina no puede ser analizada, la primera literatura nacional, sin el contexto histórico en que surgió, es decir, en la conformación del Estado argentino. Por lo cual, vayamos a ver en qué circunstancias del siglo XIX nace esta literatura nacional. Ricardo Piglia, quizás uno de los hombres que más lúcidos en cuanto al estudio de la literatura argentina, eh, afirma que la literatura argentina nace con Esteban Echeverría, con su obra El Matadero, y Facundo, la obra de Faustino Sarmiento, que cuentan una misma historia de violencia, pero desde la perspectiva de la civilización, es decir, de los unitarios. Tanto Esteban Echeverría como Sarmiento eh, producen desde su obra algo que hoy nosotros denominamos grieta. Y que la historia hoy en la actualidad, no la historia, sino la actualidad llama la lucha entre populismo y liberalismo. En aquel entonces la grieta, estoy hablando del siglo XIX, cuando se estaba conformando la nación argentina, era entre unitarios y federales. ¿Cómo me pregunta el alumno del fondo que no se acuerda quiénes eran unitarios y federales? ¿Es así la pregunta? Muy bien. ¿Cómo que no te acordás? Yo te voy a explicar. Los unitarios eran aquellos que proponían una visión hegemónica centralizada del manejo del Estado desde la provincia de Buenos Aires, aprovechando los recursos que le daba la aduana, es decir, todo el dinero que entraba por exportación o por exportación se quedaba con la aduana y lo manejaba Buenos Aires y se quería quedar con la torta sin compartirla con las provincias del interior. Pero ¿qué pasaba en las provincias del interior? Y bueno, las provincias del interior, es decir, aquellos que se llamaban federales, lo que hacían era de alguna manera oponerse a esa pretensión hegemónica de la provincia de Buenos Aires, otra vez me toca la barra, de la provincia de Buenos Aires. Es decir, el poder centralizado de Buenos Aires, por lo cual se rebelaban, por lo cual había un momento en que Buenos Aires conformaba una especie de microestado dentro de un estado mayor, que es la Argentina de aquel momento, con los límites muy difusos todavía, y cada provincia se declaraba autónoma. Estos eran los federales, digamos, ¿no? Y que conformaron después una confederación para oponerse a esas pretensiones de Buenos Aires, por lo cual Buenos Aires estuvo regida prácticamente todo el siglo XIX, o gran parte del siglo XIX, por guerras intestinas. Incluso después, este, más allá de la Constitución de 1853. Una vez cuando era chico me fui a Santiago del Estero y me acuerdo que los pibitos santiagueños no me querían, me corrían, me querían pegar. Digo, ¿y esto qué les pasa, loco? ¿Por qué me tienen tanta bronca? Y me decían, porteño acá, porteño allá, te vamos a agarrar, te vamos a sacudir, qué sé yo, cuántas cosas más. Entonces no entendía demasiado para qué se debía ese odio. Y después, bueno, cuando ya crecí, estudié historia argentina, me di cuenta que había un odio escondido, una bronca un poco guardada así históricamente en el corazón de la gente del interior, porque Buenos Aires con esas pretensiones de hegemonía y de centralización, naturalmente no les caería bien a la gente del interior. De ahí viene ese odio, o esa bronca, o esa especie de malestar con los porteños. Porteños que son aquellos que nacieron cerca del puerto. En vano fue decirle que yo no era porteño, que yo había nacido lejos del puerto, que yo era del conurbano de la provincia de Buenos Aires, pero ellos identifican a toda la provincia de Buenos Aires como porteño. De modo que no la pasé muy bien. Pero bueno, una pequeña anécdota para entender el porqué de esa especie de
malestar con los porteños o con la gente de la provincia de Buenos Aires. Este enfrentamiento obviamente pues, comenzó con una especie de guerra civil en la que hubo muchísimas bajas y de la que emergió una figura muy importante y que va a marcar el siglo XIX, la historia del siglo XIX. Ese hombre fue Juan Manuel de Rosas, un estanciero de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para que vean que no todos los que vivían en la provincia de Buenos Aires eran unitarios. Juan Manuel de Rosas era un hombre de la provincia de Buenos Aires y era federal, tenía una vocación federal. Bien, la historia de alguna manera cuestiona esta figura de Rosas. ¿Por qué? La historia lo trata de la historia oficial, para decirlo de alguna manera, la historia escrita por Mitre y la generación esa que pertenecía a Mitre, lo trata de tirano, de dictador, de asesino. En alguna medida cierta razón tenían. Fíjate vos, Rosas tenía un ejército parapolicial, hoy sería un ejército parapolicial, que era la Mazorca. La Mazorca lo que hacía era perseguir a los opositores, es decir, si vos no estabas de acuerdo con Rosas o con el gobierno de Rosas, bueno, tenía dos caminos. Una es que te agarre la Mazorca y el segundo era rajarte del país, algún país vecino. Algunos iban del otro lado de los Andes, otros iban a Uruguay, otros iban más al norte. Los con más afortunados iban a Europa. Pero no eran tiempos de disidencia, no eran tiempos de oponerse, eran tiempos de o te rajabas o te quedabas en silencio, no había dos caminos, no había más allá de esos dos caminos. De modo tal que la historia, de alguna manera, puede decir que Rosas fue un dictador, pero, siempre hay un pero. Bueno, también tengo dos oyentes más acá en mi casa, realmente en mi cuarto, y la blanca se llama Pipa y la otra se llama Cachomba. Están acá lamiéndose sus partes y durmiendo. Bueno, sigamos con lo nuestro. Pero, como ya le decía, todo tiene un pero de alguna manera Juan Manuel de Rosas ofició, a pesar de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, con plenos poderes. Es decir, plenos poderes quiere decir que él reunía el poder judicial, el ejecutivo obviamente, y también el poder legislativo. Por lo cual, era una dictadura a los Julio César, si te gusta, una dictadura, una tiranía, porque en él se concentraban los tres poderes. Pero Rosa dijo, yo si no me dan los tres poderes no gobierno. Veníamos de una época de caos. Es más, antes de Rosa había habido tres gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Realmente el país era un quilombo. No, era un caos, era una anarquía. Rosas dijo, si me dan todos los poderes, yo no tengo ningún poder, no tengo ningún problema. Me hago cargo de la Argentina y ordeno este caos. Entonces, desde 1829 hasta 1852, Rojas ejerció un poder centralizado, hegemónico, podríamos decir, una especie de gobierno muy conservador, paternalista. Pero este centralismo era interesante, porque este centralismo era lo que permitió a Rosas gobernar como si fuera un presidente. Es decir, él ejercía las funciones de presidente a pesar de ser el que estaba a cargo de una confederación de provincias. Entonces, ejercía un poder de alguna manera como si él fuera un presidente, manejando las relaciones con otros países. Es decir, a pesar de que era un gobierno cerrado al exterior, para favorecer de alguna manera la economía interna. Escena desaparecida. Desaparecida. En fin, este poder centralizado de Rosas, esta hegemonía, este poder que él tenía, estaba dado en gran medida por el manejo de la aduana. Es decir, así como los unitarios aprovecharon los ingresos de la aduana para dominar el resto de las provincias, lo que hizo Rosas fue aprovechar los beneficios de la aduana para decirlo de alguna manera, para repartirla con las provincias y que ellas obtengan algún cierto beneficio. Esto se va a terminar en 1852. ¿Cuándo? Con la batalla de Caseros, cuando termina el gobierno de Rosas, cuando es derrotado por Urquiza. Al año siguiente se va a dictar lo que es la Constitución, se promulga la Constitución argentina, la que conocemos hoy, con algunos arreglos más adelante, con algunas
Pero en definitiva es la constitución que hoy tenemos. Bueno, hay una cosa interesante en este tema, en esta conformación del Estado argentino y el origen de la primera, el origen no, sería lo que sería la primera literatura nacional, el nacimiento de la primera literatura nacional. Es que nace bajo un contexto artístico, una especie de movimiento, no literario, sino artístico, incluso vital, que se llama romanticismo. El romanticismo es un movimiento que surge en Europa y cuya filosofía es la búsqueda de libertad. Cuando llega a América Latina de la mano de Esteban Echeverría, y ojo con lo que voy a decir, Esteban Echeverría fue muy importante, porque es la primera vez que llega a América, Argentina mejor dicho, llega un movimiento literario que surge en Europa y cuya novedad no viene de la mano de España. Es decir, nosotros empezamos a vivir una especie de independencia cultural de España. Ya habíamos roto cadenas con ello en lo político, pero en lo cultural no. Todavía teníamos el tutelaje espiritual de España. Pero cuando Esteban Echeverría trae un movimiento que llega al Río de la Plata sin pasar por España, de alguna manera era una señal de independencia cultural, que abandonamos la especie de esta tutoría espiritual que tenía España sobre nosotros. Por lo cual va a ser muy importante Esteban Echeverría en la historia de la literatura argentina, a pesar de que como escritor no se destacó demasiado. Sí, esa obra que vamos a leer, El Matadero, que es muy, muy importante, porque va a marcar la futura literatura argentina, incluso hasta los días de hoy, hasta el día de hoy. Entonces, como le decía, este romanticismo, cuya filosofía era la búsqueda de libertad, llega al Río de la Plata y encuentra a nuestros hombres, a nuestra élite, a nuestra aristocracia, buscando desasirse de la cadena española, de alguna manera romper con la política española, romper con el rey, romper con esta tutoría espiritual que tenía España, la madre patria, sobre nosotros, sobre América. Entonces, hay una coincidencia entre búsqueda de libertad de los hombres de esta tierra, hay una coincidencia entre esta búsqueda de libertad y lo que propone el romanticismo, por lo cual de alguna manera el romanticismo fue cómplice de esta búsqueda de libertad, fue un aliado de esta búsqueda de libertad. Los corazones de los hombres de aquel momento estaban insuflados de romanticismo. El romanticismo, que es un movimiento literario apasionado, un movimiento artístico que pone a la locura, a la sinrazón, al heroísmo por sobre el racionalismo, por sobre el equilibrio, por sobre la armonía. Es decir, lo que hace es que surjan hombres con fuego interior, con deseos de libertad, con ansias de instalar su nombre en la gloria. Entonces, no es raro que de este movimiento artístico, hayan surgido tantos héroes, tantos escritores gloriosos y tantos hombres insuflados de patriotismo. Esto damos por terminada la primera clase. Voy a continuar la semana que viene o esta semana con lo que continúa de la unidad. Que pasen una linda cuarentena. Yo lo paso con mis amigos. Cachumba, ¿tenés hambre? Mi gata habla conmigo. Bueno, y llegó la tormenta. Hasta la próxima unidad. Nos vemos. Se acabó todo. Todo, todillo.